Hola, soy el doctor Leslie Order, director médico de Vida y Estética. Y hoy estamos otra vez con Javier. ¿Cómo andás, Leslie? ¿Todo bien? bien? Muy bien, muy bien. ¿Y vos? Bien. Empezamos la primera parte de la nota hace unos días, hace 15 días. Sí. Como le hicimos el primer tratamiento de toxina botulínica para las arrugas de expresión. De paso, aprovechamos a decir, arrugas de expresión son arrugas especiales que se dan solamente en la frente, en el entrecejo y en las patas de gallo. Porque hay gente que dice, tengo arrugas de expresión, esas no son arrugas de expresión. Entonces, contame vos de tu experiencia. Primero que estoy feliz con el resultado, me encantó, se me despejó un montón la mirada. La gente nota que me dice algo, pero no es que dicen, te pusiste Botox, estás duro, viste que es un poco el miedo que tiene la gente al Botox. Me ven como algo diferente, me dicen, te ves más fresco, más joven, que es la idea, ¿no?, de un tratamiento. Y me gustó que quedó muy natural, que era la idea final del tratamiento. Es que justamente la idea es también medir qué dosis uno va a poner en qué paciente. Sí. Los pacientes más jóvenes necesitan menos producto, porque suelen tener menos arrugas. Sí. Tuve una experiencia anterior donde me pusieron toxina y la verdad que me pusieron mucha cantidad y ahí noté que quedó demasiado dura, muy rígida la mirada, muy rígida la cara y era realmente el miedo de colocarse toxina, ¿no?, que quede como demasiado rígido. En esta ocasión me quedó como más natural y que es la finalidad del tratamiento. Porque ¿no? Vos pensás que es un relajante muscular, entonces una cosa es relajar la musculatura y otra cosa es paralizarla. Sí, ¿entendés? Claro. Entonces eso es de acuerdo a la cantidad que aplicás. Exacto, ¿entendés? Y también noté que no me quedaban hematomas, con la anterior vez me habían quedado hematomas. Me tuve que cuidar mínimamente con no hacer ejercicio, pero súper natural. Bueno, lo del hematoma es una suerte que no hayas tenido, porque cuando uno pincha, tenés un 50% de posibilidades de que se genere un hematoma. Y hay gente que hace hematomas con más facilidad que otras, sí. Pero cada vez que hacemos un tratamiento inyectable, la posibilidad de hematomas es un 50%. Perfecto, sí, me encantó, realmente el resultado, súper feliz que es. Sí, además es súper natural. Y por otro lado, la próxima vez, el próximo tratamiento que te vamos a hacer es, si bien sos muy joven y tenés pocas, acá tenés las ojeras que empiezan a formarse entre los 28 y los 30 años. Entonces vamos a sostener un poco de acá arriba, porque acá se empiezan a formar las ojeras, y después vamos a rellenar un poquito acá y acá al costado, que tenés un huequito. Perfecto. Eso es porque se fue la grasa. Sí, Uno piensa que cuando rellena ojeras va directamente acá, pero vos estás hablando de colocar todo. Estoy hablando Perfecto. De toda la zona. Es más, para poder rellenar la ojera nosotros entramos por acá. O sea, trabajamos con una cánula, que es una aguja sin punta, hacemos un punto de entrada acá y hacemos como un abanico y vamos depositando material y vamos masajeando para ir dándole forma. Queremos modelar más que rellenar, entonces dar una forma estética, y además como las ojeras no son nunca iguales, de un lado y del otro suelen ser asimétricas, entonces tratamos de mantener la asimetría más armónica posible. Genial, y qué bueno saber también sobre cómo se hace el tratamiento, ¿no? Que nos cuente profesional cómo se realiza, cómo se aplica. Es bueno saber que el paciente sepa, ¿no? Mira, para la toxina en general no hace falta poner anestesia en crema, salvo en personas muy sensibles. Ahora, para los rellenos yo siempre pongo anestesia, una crema anestésica con 1 hora y media de anticipación. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo la dejas, más profunda abarca su acción. Entonces, prácticamente no genera dolor. Y como además damos un poco de sostén a la ceja también, porque se consume la grasa de toda la cara, entonces vamos a trabajar todo alrededor del ojo, que se llama zona periocular. Leslie, ¿por qué es lo primero que se nota la deflación de la parte de los ojos? Eso está determinado genéticamente. Digamos, casi el 100% de las personas empezamos nuestra deflación con las ojeras. Yo me cuido hace muchos años, tengo bastante pocas ojeras por tener 64 años. Y no tengo relleno de ojeras. ¿No?
no tengo relleno de ojeras. ¿Y tiene que ver también con el tema de la piel que es más delgada en esa zona también? ¿Tiene que ver con Justamente por eso. Vos pensás que la piel del párpado, sobre todo la del párpado inferior, es la piel más fina de todo el cuerpo. Y debajo de la piel está la grasa superficial, el músculo periorbicular de los ojos, la grasa profunda y después el hueso. O sea, hay 5 capas, que 2 de las cuales empiezan a desaparecer. Por eso el ojo se empieza a hundir y se empieza a notar la sombra de la ojera. Entonces es lo que uno tiene que rellenar en diferentes planos, de más profundo a más superficial. Y a medida que vas rellenando hay que ir modelando. ¿Para qué? Para que no quede ningún exabrupto y que quede todo muy natural y que no parezca que tenés un relleno. Y cuando hay rellenos de ojera también ayuda todo el tema de las arruguitas que hay de pata de gallo y todo eso también. Mira, ¿en algún punto ayuda? Sí, muchísimo, porque hay arrugas que son producidas por la musculatura, pero en gente más grande, como yo, por ejemplo, algunas arrugas, sobre todo que son inferiores, se deben a la deflación. Entonces vos cuando estás agregando un relleno, estás evitando la deflación. Sobre todo uno viene para esta zona de acá al costado y es notable cuando vos estás haciendo el relleno, rellenás un lado y lo haces sonreír al paciente y de un lado se le van las patas de gallo, sobre todo los pacientes mayores de 50, y de este lado siguen teniendo. Y encima no se pueden trabajar esas líneas bajas con botox, porque están por el tercio inferior, porque no son musculares. No son arrugas musculares, son arrugas por elevación del cachete, por elevación del pómulo. Entonces hay personas que se arrugan. Entonces las arrugas de expresión, las musculares, son solamente acá. Algunos tienen un músculo orbicular que llega hasta acá, por eso se arrugan hasta acá atrás. Esas son arrugas musculares, uno puede hacer 2 o 3 filitas de toxina, pero las arrugas bajas que llegan hasta acá es por una forma de gesticulación y por la piel del paciente. Entonces por eso hay que ver en forma integral qué es lo que tenés que hacer con ese paciente. Y tengo una última pregunta. Sí. Es verdad que la musculatura, son cosas que yo voy escuchando, ¿no? Sí. Musculatura masculina es más fuerte. Mucho más fuerte. Que la y en femenina. general también la piel del hombre es una piel más gruesa. Por eso el hombre suele tener menos cantidad de arrugas, pero más profundas y más marcadas. Porque la musculatura es fuerte, la piel es gruesa, no se arruga tanto, pero forma 2 o 3 arrugas profundas. En tu caso era una. Era una sola que cruzaba de lado a lado. Y acá también se fueron un montón. ¿Entendés? Bueno, eso pasa con las pieles gruesas. Las pieles gruesas y grasas son las mejores, porque son las que menos se arrugan. Tengo suerte entonces. Sí, tenés suerte, por supuesto. Así que gracias, Javier. Gracias a vos. Nos vemos en la Estoy súper feliz. próxima. Gracias.